Entrevista con Sergio José Gutiérrez por Óscar Martínez. Sergio José es el único estratega digital que ha liderado 25 campañas presidenciales en el mundo y trabajado prácticamente en todos los países del continente, destacando participaciones en Estados Unidos, Chile y Argentina. En Europa ha llevado presidenciables en España y Francia. En México ha llevado gubernaturas en cada estado del país y de la misma manera ha trabajado para campañas de gobernadores en la mitad de Estados Unidos. Sergio José, el nuevo integrante y único estratega digital del Hall of Fame de la consultoría política latinoamericana. Bueno, pues muy buen día. Hoy estamos de gala, estamos de manteles largos. Estamos con una persona que la verdad no da entrevistas a nadie, nunca le ha gustado estar en algún tipo de en vivo, uno a uno, cara a cara, frente a frente, alguna televisora, para contar su vida personal, para contarnos lo que hay detrás de todos esos éxitos, de todos esos logros, de todo el glamour, de todos los viajes, de todas las campañas presidenciales de varios países en diversas partes del mundo. Y vaya, para mí es un honor, y lo recalco, tener a mi lado una persona que no da entrevistas, pero como es muy buen amigo mío y es una persona que yo lo considero una de las vacas sagradas de la consultoría política en Latinoamérica y en el mundo, pues vaya, sin más ni menos le doy la palabra a un gran amigo, Sergio José Gutiérrez, estratega digital, gran persona, líder de Espora, junto con su socia Sara, a la cual hoy le mandamos un saludo. Pero bueno, sin más ni menos, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Óscar. Oye, ¿por qué no haces entrevistas? Sí doy entrevistas, no doy entrevistas en video, no doy entrevistas grabadas normalmente, debido a que en mi experiencia, nuestros rivales o mis rivales comerciales utilizan fragmentos de estas para probar alguna de las diferentes difamaciones que hacen de Espora. Entonces, para que quede sentado, es la primera entrevista que hace en público, digamos, en público web, o sea, uno a uno, cara a cara. La primera entrevista web que doy, al menos en mucho tiempo. Que, oye, pues muchas gracias, qué detalle. Oye, cuéntame, quiero saber, yo creo que a muchas personas les interesa saber cómo empezaste, cómo te introduciste al tema digital, por qué digital, cómo fueron tus inicios, qué te llevó a pensar en el tema de hacer Espora, cómo fue el proceso, qué pasó. Bueno, primero que nada, respecto a tu pregunta de cómo empecé en el tema digital. Yo estaba en el 2008 en Boston, era investigador en el MIT, en lo que era el tema que me dedicaba antes, que era el desarrollo urbano, el urbanismo. Yo estaba en un centro de estudios que investigaba la ciudad como si fuera un virus, que en lugar de planearla se gestaba como si fuera un ente viviente. Y al mismo tiempo, era el 2008, pasaban las 3 campañas que iniciaron realmente la digitalización electoral, que eran la de Antana Mocus en Colombia, la de Zapatero en España y la de Obama en Estados Unidos. Y muchos de los consultores en ese entonces que contratábamos desde el MIT en Boston trascendían desde la comunicación digital hasta la tecnología que podía usarse para seguir a las personas alrededor de la ciudad. Y conocí a muchísimos de esos consultores. Luego decidí investigarlos, no tanto para el tema electoral, sino para el tema de la colaboración de las personas. Y me di cuenta que las redes podía ser el espacio para contactarse entre sí las personas y poder gestar una ciudad. Investigué lo que estaban haciendo los cibervoluntarios del PSOE en ese entonces, el área digital del Partido Demócrata Americano y esta misma gente de Colombia, de Antanas Mocus. Y me di cuenta que era un área virgen. Me tocó escribir entonces un ensayo, un artículo en un diario de investigación sobre cómo la ciudad se podía gestar a partir de las redes sociales, ¿no? De las nuevas redes sociales. Y una cosa llevó a otra, hasta lo que era mi partido en ese entonces, el PRI, me invitó a dirigir su área digital. Para mí fue una sorpresa porque yo hablaba de la ciudad en términos digitales, ellos me invitaban a colaborar en campañas en términos digitales. Acepté, me volví el titular digital del PRI a lo largo de 6 años, fue donde te conocí. Y Cibernautas PRI.
de los cibernautas PRI. Movimiento Nacional de Cibernautas PRI, algo muy, muy padre. Y donde... Partaguas para todos los partidos, ¿eh? Así es. Y donde desde ahí pues me tocó llevar pues prácticamente todas las campañas a gobernador durante el PRI, durante 6 años, de diputados, de alcaldes, fuera de las del Estado de México, todas las demás. Y ahí aprendí un mundo. Y entonces era cliente, no consultor. Y contrataba a todas las agencias digitales del mundo, que en ese entonces hacían estrategia digital. Aunque no hacían estrategia digital, hacían community management. Muy gran diferencia. A ver, tiempo. Dale, por favor, a la audiencia, a los consultores y a los políticos que nos están viendo, la diferencia entre el community management y el estratega digital. ¿Por qué? Porque a mí, al menos, y creo que obviamente te ha pasado a ti, obviamente. O sea, cuando llegas a ofrecer servicios, te dicen, oye, tengo que me maneje las redes. Y tú sabes que no. O sea, desde tu perspectiva, ¿cuál es la diferencia entre ser un community management, un community manager, y ser el estratega digital? Te lo voy a diferenciar en 3 partes, Ok. que me ha tocado muchas veces vivirlo. Hay community management, que lo lleva el community manager. Hay estrategia digital, que lo llevan los estrategas digitales. Y hay algo que me he encontrado en muchas campañas, que es el sobrinity manager. Ese es un término que acuñó Alonso Cedeño. Ya tengo a mi sobrino, ¿no? Ya te enrollas. Bueno, el community management o el community management es aquello que administra las redes actuales de un candidato. Un candidato puede tener 10,000, 100,000, 1 o 2 millones de seguidores en sus propias redes, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y administra a la gente que ya lo sigue. Y lo hace con una aproximación sencilla donde, no le quiero restar crédito, contesta preguntas, comentarios, postea lo que va haciendo el candidato o el político en su día a día y frases motivacionales y saludos. Es decir, sus comunidades ya creadas las administra. Esto no es estrategia digital. Estrategia digital no trata acerca de las comunidades ya creadas. La estrategia digital más bien trata de todo el universo digital que puede votar por tu candidato o que más bien le toca atender al político con el que es tu cliente, y es todo el universo digital. O sea, no es acerca de tu comunidad ya creada, sino el universo digital entero, y radica en estrategia, es decir, a quién le hablas, a qué segmento o microsegmento y qué le dices. Porque no puedes hablar en los mismos términos a chavos de 18 años que están hablando ahorita de juegos o de la película más reciente, y no le puedes hablar lo mismo que le vas a hablar a las personas que están interesadas en una reforma fiscal o en la seguridad o en lo que va a pasar sobre la energía renovable en el país. Entonces tienes que microsegmentar y ver de qué hablas y en qué términos hablas y desde qué plataforma hablas con cada una de estas diferentes audiencias. Eso es la estrategia digital. ¿Qué y a quién y cuándo y por dónde le dices algo a alguien? Y el Sobrinity Manager es este hermano o primo de un candidato que cree que sabe de redes porque tiene Facebook o TikTok. Tan, tan. Tan, tan. Y este último es el que hace que pegan las elecciones normalmente. Ay, güey. Típico. Oye, pero a ver, remontándonos un tanto al tema del PRI, tú participaste, porque como todo el mundo lo sabe, pues vaya, Peña bebé de luz, pues rockstar, pero por los errores que cometió, quizá por los errores que se pensaron en cometer, no sé. ¿Tú participaste en la campaña de Peña? O sea, ¿tú participaste en su gobierno? Y por último, ¿tú crees, o tú por qué crees que digamos, por qué el Internet destruyó al Peña? Destruyó al Peña, digamos, al presidente, al que todo el mundo que estaba cuando gobernaba Edomex, pues todo el mundo lo veíamos como el que no la regaba, el que no tenía no cometía nada malo, sus discursos eran completamente pulcros, o sea, la familia feliz, la pareja perfecta, o sea, ¿qué onda con Peña? O sea... A ver, tu primera pregunta, participé con Peña. En el 2012, yo era el estratega digital del PRI, era la cabeza digital del partido a nivel nacional. Y como tal me tocó llevar todas las campañas a gobernador de ese entonces, de diputados federales, y por supuesto también participé en la campaña presidencial. Simultáneamente, ¿cuántas campañas llevaste en ese proceso? Pues muchísimas gubernaturas, no me acuerdo cuántos eran, una decena de gubernaturas, 300 diputaciones federales, 2,000 locales,
200 ¿Y municipios. cómo decías, güey? Porque teníamos una estructura gigante, teníamos una estructura de cibernautas en ese entonces, Ajá. en cada uno de los principales municipios del país, y había varios en cada municipio, a nivel estado, distrito, en cada sector del partido u organización. Pero, primero, el Internet no era tan sofisticado como hoy. Había un 20-30% de personas con acceso al Internet. No había el modelo de negocio del Internet, incluido la inteligencia de datos. El Internet en ese entonces, apenas, las redes sociales como Facebook o Twitter, todavía no iniciaban su modelo de negocio que era la pauta, que era decir, vender anuncios. La inversión, ajá. No había que invertir en pauta. Entonces, lo que hacíamos era activismo digital Orgánico, en ese todo entonces. orgánico. Todo era orgánico. Entonces, era acerca de la mano de obra que teníamos. Y desde un partido lo que hacíamos era darle mérito a la participación política digital. Y al darle mérito, pues la gente lo hacía y participaba en esas estructuras digitales. Ahora, esto me permitió, como la cabeza digital del PRI en ese entonces, participar en todas las campañas y dirigirlas. En el caso de la presidencial, en esa campaña yo no fui el coordinador digital. Era Alejandra Lagunes y ella era la encargada, junto con un gran equipo que formó, que venía desde la gubernatura de Rubiel, que es una gubernatura, la única que no participé como CEN del PRI, y ellos se encargaban de la campaña. Nosotros participábamos desde la posición del partido en esa campaña y estaba en el cuarto de guerra digital junto con muchos actores más. Nuestra participación era alrededor del activismo digital. Ya en el gobierno, respondiendo a tu siguiente pregunta, no me tocó participar. No fui invitado al gobierno. No lo sé. Creo que alguien generó algún tipo de disonancia entre las estructuras digitales del partido y los encargados de la campaña digital de Peña. Y no nos invitaron a nadie del movimiento de cibernautas, al grado que se fue deshaciendo. El movimiento de cibernautas se convirtió en el PRI-MX y se fue diluyendo el paso del tiempo. Y esto me lleva a tu siguiente pregunta, que es, ¿por qué Peña no logró triunfar en redes sociales en su sexenio y por qué lo destruyó en las redes sociales? Creo que fueron varias razones. La primera, fue el primer presidente verdaderamente con redes sociales. Claro. A Peña le tocó ya arriba del 50% en el inicio de su sexenio, a la mitad de su sexenio, 50% de gente en el Internet, donde el equipo que él tenía hacía community management. Y un gran community management. Paloma, su community manager, era gigante como community manager. Y su marketing, un inbound marketing, era muy bueno. Pero le hablaba a los 4 o 5 millones que habían en las redes de Peña. Cuando el país ya tenía 50 millones de usuarios de Internet, al cual el community management que hacía Peña no les hablaba. Entonces traías un 80% de la gente no atendida. Y esa gente no atendida, porque no hubo una estrategia digital durante su sexenio, pues la captaron los opositores a Peña. Y lograron colocarle un sinfín de atributos a Peña que de seguro no tenía. Donde cuestionaron todo lo que él hizo. Que pudo haber sido buenísimo o malísimo, pero le cuestionaron absolutamente todo. Y además le toca una etapa a Peña donde su partido en el tema digital no lo acompañó. Yo ya no estaba a cargo de eso, yo renuncio al PRI. ¿Por qué renunciaste al PRI? Renuncio al PRI porque... Digo, un Inter, o sea, en ese tiempo Sergio iba saliendo del MNC, en ese momento llamado Movimiento Nacional de Cibernautas PRI, hoy PRI-MX, y yo me acuerdo de tu discurso, porque yo fui al pase de estafeta, y me acuerdo que iniciaste tu discurso y se me quedó grabado, o sea, lo iniciaste diciendo de Sergio a Sergio, porque el siguiente al que le pasaste la estafeta, que era Sergio Audifred. Chavarría, Martínez Chavarría. Algo así. Hablaste, digamos, en términos muy reales, con mucho sentimiento. Y para nosotros que venimos, o que en ese tiempo, ¿no? Cuando militábamos en algún partido político, pues sí significó como, güey, o sea, le chingaste tanto, hiciste tanto y ahorita ya, o sea, el alma de revolucionario, vaya, la teníamos, pero el tema es, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué después renunciaste? ¿Por qué después te alejaste? ¿Por qué dijiste, ya me voy por mi camino solo? ¿Qué pasó? Me tocó ser dirigente del área digital del PRI por varios presidentes. Empecé con Beatriz Paredes, donde el secretario de organización del PRI, que se llamaba Arnoldo Ochoa, fue un gran aliado nuestro, igual que Beatriz, y nos logró constituir
este movimiento primero como una organización adherente al partido. Ujú. Después de eso nos mantuvimos al lado de Humberto Moreira, donde él no le apostó ni apoyó nada al mundo digital y de hecho duró muy poco como presidente. Después a Pedro Joaquín Codwell, Ujú. donde sí le apostó al movimiento digital, estuvo muy poco tiempo. Luego Cristina Díaz, que también la apoyó muy fuertemente. Y cuando acaba la campaña presidencial llega César Camacho y donde teníamos un acuerdo con él, que si él llegaba a la presidencia del PRI, volvería el movimiento de cibernautas un movimiento estatutario. Sí. Lo cumple, realmente nomás da su visto bueno, porque a nosotros nos toca hacer las asambleas en los 32 estados y 200 municipios y en los 6 o Sí, 7 toca. sectores y organizaciones, Sí. y había que pasar en todos de forma unánime y lo logramos. Ujú. Ahí nos ayudó muchísimo el gobernador Omar Fayad. En la Asamblea Nacional al final se levanta y da un discurso que convence a todo el mundo, a mí me toca dar el otro, y logramos sacarlo. Lo que no me jugó limpio César Camacho, ni a mí, ni a nadie del movimiento, es que le cambia el nombre un minuto antes. Y en lugar de llamarle cibernautas, como ya se llamaba, le pone PRI MX. Desde ahí ya estaba muerto, porque pues PRI.mx era un... Pues, ni que fuera .com. la selección, era un .com, ni que fuera la selección. No te Y segundo, él hablando conmigo me dice, te cumplí o les cumplí que fuera un movimiento estatutario, pero no lo vas a dirigir tú. No te la volteo. Me la volteó. Y entonces ya aprendí que en política pues yo podía lograr este movimiento, volverlo estatutario en el PRI, pero literalmente me estaban corriendo del movimiento que junto con muchos más había creado. Sí. Y nos sacó literalmente a todo. Esto, por un lado, le cuesta a Peña que el movimiento digital que había acompañado al partido, si bien a Peña no, pero sí al partido durante 6 años, pues se decepcionara y dejara las filas del partido. Y en el caso mío me invitaron y me hicieron secretario general junto del PRI para los temas de construcción de ciudadanía, derechos humanos y globalización. En la banca. Desde ahí me tocó pues conocer al partido chino, al partido demócrata americano, al laborista inglés, al PSOE español, porque estaba en lo global, ¿no? Pero me pusieron temas que para el PRI era imposible sacar adelante, como los derechos humanos y la construcción de ciudadanía. Era un partido alquilosado. Y yo ya era, pero me volví más que nunca su enfant terrible, ¿no? Yo era un progresista atrapado en un partido en ese momento completamente conservador. Y yo me considero alguien muy progresista y liberal. Y no cabía en el PRI. Era visto yo como un problema, más como una inversión estratégica, yo un problema que atender. Entonces para mí lo más sano era renunciar. Y no solo renuncié a mi militancia en el partido, no solamente renuncié a mi dirección en el partido, a ser parte del Comité Ejecutivo Nacional, sino también renuncié a mi militancia. Me di cuenta que el PRI en el que yo creía que era socialdemócrata, que era progresista, ya no existía. Y yo ya estaba muy cansado tratando de cambiarlo solo en el CEN, muy acompañado a nivel nacional. Durante los siguientes años me di cuenta que la mayoría de nuestras estructuras, tú entre ellos, renunciaron al PRI y se fueron hacia partidos, a las alas progresistas de todos los partidos. Algunos migraron a Morena, muchos se fueron a Morena, otros se fueron al PRD, otros se fueron al MC, muchísimos, y muchos más se fueron a la sociedad civil. Y desde ahí encontraron sus áreas donde puedan ser activistas. Algunos, como tú y yo, nos volvimos consultores. Yo al salir del PRI, que fue a la mitad del sexenio de Peña en el 2015, no salgo peleado con el presidente ni con la secretaria general, que era Ivonne Ortega. Salgo en buenos términos. Decepcionaba al presidente del partido, por supuesto, pero salgo en buenos términos. Y lo que hago es que me trato de replantear, ¿y ahora qué hago? No era la primera vez que me tenía que reinventar. Yo ya había sido diputado y secretario de Desarrollo Urbano en mi estado. Y ya me había tenido que reinventar una vez, que fue cuando me fui a Boston, a Harvard y al MIT. Y era la segunda vez que tenía que empezar desde cero. Y decidí volverme consultor. Así que en el 2015 me preparé para las campañas del 2015. Y fueron las primeras campañas que Espora llevó. Y después el 2016 y así nos fuimos. ¿En el 15 con cuántas campañas empezaste? Con 4. ¿Cuáles? Estuve en la de Colima, Nuevo León, no me acuerdo, creo que en Michoacán. Estuve en 4 o 5 campañas, en San Luis Potosí, Zacatecas, Colima y Nuevo León.
¿Y cómo, o sea, cómo llegabas? O sea, Porque en ese entonces, pues todos eran mis amigos. Yo había estado en el PRI, en todos los todo te candidatos a ubicaban, o sea, gobernador, era Sergio el de pues redes. me ubicaban como el de redes del PRI. Sí, Y mis primeros clientes, pues fueron priistas, claro. ¿no? Porque eran los que yo conocía. Para el 2017, yo para el 2016 llevé también muchísimas campañas. Las llevé varias del PRI y en Aguascalientes, de estar en una del PRI, me fui a una del PAN. Y me tocó tener la fortuna de participar en los triunfos en todas las que participé. No ganaron por mí, obviamente. Ganaron por sus candidatos y sus estrategias. Pero en términos digitales me tocó participar en puras victorias. Muy claras, la de Quirino en Sinaloa o la de Omar Fayad en Hidalgo, ¿no? Y eso me hizo muy famoso. Entré en la de Aguascalientes del lado del PAN, en esa ocasión, con Martín Orozco, faltando un mes, él estando 15 puntos abajo, e hicimos una estrategia que le permitió ganar una O sea, con 15 puntos elección abajo que se la veía ganaste. muy cuesta arriba. No manches. Insisto, no ganaban por la parte digital, Sí, pero contribuimos. pero pesaban, contribuimos, o sea, ahí ¿no? ya las redes ya pesaban, Ujú. ¿no? Oye, y digamos, hablando de éxitos, hablemos un poco de fracasos. ¿Por qué? O sea, sales del PRI, obviamente te vuelves como una parte para atender, ¿no? No más como lo comentabas. Ya no eres una inversión para el partido, sino algo que hay que atender. Yo creo que eso, o sea, y lo platicamos muchos a nivel nacional, o sea, con cuates desde Monterrey, donde estamos, hasta Yucatán, Oaxaca, y decían es que pues le la están regando, o sea, la estrategia de Peña o los estrategas digitales la están regando. Porque es error tras error, tras error, tras error. O sea, decíamos, güey, ya, o sea, me está dando pena ser priista. O sea, aunque sea priista, me está dando pena decirlo. ¿Tú por qué crees que el Internet destruye a Peña? O sea, desde tu punto de vista... Insisto, porque nunca tuvieron ¿Qué? estrategia digital. Solamente tuvieron community management y solo le hablaban a sus propios seguidores. Nunca hubo una estrategia de cómo dividir a México y qué le decían a cada quien. Pareciera que toda la estrategia de ese sexenio fue hecha en medios tradicionales y que la parte digital no se atendió y no importó tanto. Y pues claro que importó. El candidato de Peña en el 2018, siendo uno de los candidatos mejor evaluados, por la sombra de Peña y de su partido en ese entonces, quedó en tercer lugar. Y bajísimo, perdió su colonia. Tú digo, no por un tema de ego, pero ¿tú qué hubieras hecho? O sea, lo hubieras, digamos, ¿a qué me refiero? Por mi experiencia, digo que no es nada comparada a la tuya, pero de repente me topo con clientes con que dicen, no, ya los medios hay que darles tanto y tanto y tanto y tanto. O sea, tú lo hubieras, o sea, obviamente me imagino, tú le hubieras apostado más a digital, ¿no? Más a percepción. ¿Tú qué hubieras hecho? Yo creo que te refieres a la elección o al sexenio. No, a la gobernanza digital, al sexenio. En el sexenio de Peña, lo que yo hubiera hecho es que hubiera hecho estrategia digital. Lo hubiera comunicado microsegmentado en los diferentes segmentos del país que está haciendo Peña por cada uno de ellos y hablaría de lo que el presidente hace o quiere hacer Por ellos. en el lenguaje de cada uno de ellos y en sus propias plataformas. No un mensaje para todos. Pero eso es lo que hubiera hecho. Y en términos de qué hubiera hecho yo en la elección de Peña, yo creo que el PRI trae, y muchos partidos lo tienen en el mundo, principalmente los partidos en el poder y los partidos grandes y del tiempo atrás, que tienen más de 20 o 30 años en el poder o en la palestra, ¿no? Que es la gran falacia de la tierra. Le invierten todo el dinero a la tierra. Y a mí me ha tocado trabajar con los grandes movilizadores de este país y del mundo. Me ha tocado trabajar con la gente de Coahuila, con la gente de Tamaulipas, con la gente del Estado de México, grandes movilizadores, ¿no? ¿Por qué empató o ganó por 1 o 2 puntos el gobernador de Coahuila la elección hace 4 años? Si son grandes movilizadores. Porque Alfredo del Mazo ganó por un poquito más de 1 punto su elección. Si son grandes movilizadores, y Erubiel era un gran movilizador, ¿no? ¿Por qué Tamaulipas el PRI lo perdió? Si son grandes movilizadores. Y así te puedes ir en país por país de Centro y Sudamérica e inclusive de Estados Unidos con los grandes movilizadores de Trump y se van a dar cuenta que la movilización en tierra no es más que una gran falacia que han comprado una y otra vez los candidatos, que es en tierra donde se gana. No es en tierra, es en aire. La gente que utiliza la tierra
no lleva más que a votar a la gente que ya tiene su voto en la cabeza, que el aire los convenció, los persuadió de un lado o de otro. Yo no he estado en ninguna elección. Yo he estado en 20 y tantas presidenciales y en todas las gubernaturas de México y en la mitad de Estados Unidos. Ni una donde un ejercicio de tierra haya roto la encuesta. Es decir, la tierra no funciona. Pero ni una donde la tierra haya cambiado la encuesta. A lo mejor en municipios pequeños te puede dar 2, 3 puntos adicionales. En el caso de los partidos que ya tienen muy prostituida su estructura, a lo mejor la tierra al revés, lo que te permite es llegar a la encuesta, porque si no su gente no sale a votar. Pero la estrategia hoy en día es, pues, persuadir a la gente, no comprar a la gente. No puedes comprar el voto ya en democracias medianamente maduras. No hay un contrato donde dice la persona, vota por mi candidato y te doy tanto dinero y firma un contrato. Y además, no le digas a nadie. O sea, sí, eso no existe. Sí. Tú llevas a la gente a votar, a 100,000 personas, 1 millón, 2 millones de personas a votar, y van a votar por quien quieran. Me ha tocado estar en elecciones presidenciales y a gobernador, donde tienen un dineral invertido en la estructura de tierra, y yo les digo 3 días antes, encuesten su estructura de movilización. Lo primero con lo que te vas a topar es que la gente de tierra no te va a dar acceso a su estructura a movilizar. ¿Por qué? Porque les vas a cachar sus trucos. Sí. Pero segundo, que la encuesten. Y cuando se ha encuestado, te das cuenta que no se diferencia de la encuesta de la población general. Me refiero a la estructura de movilización de un partido. Tu propia encuesta está completamente dividida. En el caso particular de Estados de México, a mí me ha tocado ver y pedir que se encueste la estructura de movilizar, donde el candidato ha dicho no movilicen, porque le ayudarían a perder la elección. Porque más gente vota en contra de su candidato que le está pagando. Porque el voto es libre y no puedes comprar el pensamiento de la gente. Entonces los candidatos tienen que hacer su chamba de persuadir al electorado. No tienen de otra. O sea, ¿tú crees que ahorita, digo, yo como digital, es un tema que sí lo creo fervientemente. Yo creo que pesa más el sentimiento que tienes hacia un candidato, positivo o negativo, que la movilizada. Porque a fin de cuentas igual te dan una lana, todo el mundo lo sabe, o sea, de repente te llega el partido A, partido B, partido C con 500 varos o 1000 varos y te los metes a la bolsa, los recibes de los 3, pero tú votas por el que quieres, güey, ¿no? Es que te van a pedir que le saques una foto y que le enseñes con tu voto, güey, pues ya le pediste a alguien más que te la pasara. Te voy a dar ejemplos. Ve el gran fraude que le hicieron a Mid. ¿Cuánto dinero crees que se habrán gastado en la movilización? No, imagínate. Insisto, no ganó su distrito, no ganó su casilla. Te pongo otro ejemplo. Samuel García de Nuevo León no movilizó y le ganó a los grandes movilizadores de Nuevo León. Ok, hablemos de Clara, porque digo, ya que tocas el tema de Nuevo León, ¿por qué perdió Clara? Clara pierde porque sus consultores la engañaron, la traicionaron y la llevaron al precipicio. ¿Por qué? Clara, a mí me tocó participar con Clara durante un año antes de que ella fuera candidata, fue el 2020. Me tocó participar con ella de marzo del 2020 a diciembre del 2020. Me tocó participar con un equipo donde estaba Mentor Tijerina de Estratega General, Memo Martínez en la Estrategia de Aire y Medios, y donde estaba Jaime Pacheco en Publicidad, y donde estaba Espora en el área digital. Clara tenía muy claros sus objetivos, Mentor los puso muy claros, era conocimiento, y era construir el gusto por Clara. A mí me toca en diciembre de 2020 dejar a Clara en primer lugar. No fue por mí, sino contribuir junto con ese equipo. Un engranaje. Pero en primer lugar con más de 40 puntos de intención de voto, 15 puntos que se veía imparable, o sea, 15 puntos, se veía imparable, 15 puntos arriba de segundo lugar y 20 y tantos puntos arriba de Samuel. Samuel estaba por los 10, 12 puntos, Clara estaba por los 40. El cuarto en ese tiempo. Ajá. Pero en diciembre, cuando ya Clara fue candidata, fue en principios de diciembre, final de noviembre, de la Ciudad de México, le mandan diferentes consultores. Y un equipo de consultores de esos que hacen todo, y tienen que aprender todo el mundo, que nadie hace todo, pero esos que hacen todo, donde uno era el estratega general, el sobrino era el estratega digital, el primo era el de medios y el otro primo el de tierra, estos hacían pues, todo, pues se quedaron a cargo de toda la campaña.
y a los demás ya no nos contrataron para seguir en el resto de la elección. Para la constitucional y todo. Ajá. Podríamos seguir opinando en la campaña, pero ya no estábamos a cargo. Entonces, en ese juego solamente vimos como esos estrategas o esos consultores que Clara pues aceptó y que le mandaron. No entiendo quién se los mandó y por qué los aceptó. Si iba tan bien, pues lo llevan al precipicio. Y eso hizo que Samuel ganara. Exactamente en los estudios a posteriori nos damos cuenta que fue una transferencia directa de los votantes de Clara hacia los votantes de Samuel. Entonces, O sea, Clara baja de 40 puntos o 36 puntos a 15 y Samuel sube de 15 a 36 puntos. O sea, fue exactamente tal cual. entonces, Samuel, ¿por qué gana Samuel? O sea, ¿Samuel gana por Samuel o Samuel gana porque Clara la regó? Samuel gana porque Clara pierde. En palabras mundanas, para que lo Paradigmas- entendamos. El ajá. paradigma de Nuevo León era muy claro. Y lo puedo decir porque no me tocó participar en la elección constitucional desde fuera. Y desde fuera lo puedo decir que es muy sencillo. Nuevo León buscaba a alguien que no representara a los partidos tradicionales de aquí. Ni PRI, ni Ni PAN. PAN. Así de sencillo. Y el miedo a Morena no era importante. Aquí no pesaba la... Empezó a pesar. Ajá. Pero el miedo a Morena no era tan relevante como la necesidad de cambio del PRI y del PAN. Pero tampoco querían a Jaime Rodríguez al Bronco. Y la práctica de Samuel García se acercaba mucho a la de Jaime Rodríguez. Es decir, era alguien construido en las redes sociales, un gran entretenedor en las redes sociales. Y eso a la gente lo hacía que lo asociara con Jaime Rodríguez. Pues tampoco lo tenía y lo hizo pasar de hace un año en primer lugar, o hace año y medio, al cuarto lugar en la intención de voto. Errores que tuvo en las redes sociales donde se peleaba con Mariana, o errores, excesos que pudo haber tenido de la hiperexposición que tenía de su vida privada en las redes sociales. A ver, igual, haciendo como un pequeño paréntesis, yo tengo una teoría conspiracionista, ¿no? Del tema, hablando de los errores de Samuel. ¿Crees que fueron errores? ¿O crees que fueron errores de neta? ¿O que esos errores se planearon? Porque, digamos... Estoy seguro que fueron errores, estoy seguro que fueron Sí. errores porque los videos donde cometió los errores los registra para que nadie más los pueda subir. Por supuesto que fueron errores. Si no serían públicos. Nadie los podía volver a subir, porque estaban registrados a nombre de un medio nacional, para que nadie los pudiera subir. Entonces tu teoría conspiracionista no es válida. Pero bueno, Samuel entonces, como representaba a Jaime Rodríguez en Nuevo León, no era opción, cayó. PRI, PAN no eran opción. Clara, lo más diferente que había entonces, tanto en género como había renunciado al PRI, era nueva, era alguien que le caía muy bien a la gente. Pero le cambian a Clara por completo el empaque. Y de ser una persona tal cual era, la vuelven una especie de neomarxista, donde hablaba de los de abajo y los de arriba. Y en Nuevo León no hay los de abajo y los de arriba. Entiendo que hay todas las clases sociales en Nuevo León, pero la forma de pensar de regiomontano es que nunca es el de abajo. Entonces, no hay abajo y arriba. Todo el mundo es arriba. Ajá. Entonces su discurso no le llegaba a nadie. Pareciera que le estaban haciendo una campaña para, no sé, para tu estado, o para la Ciudad de México, Gracias, güey. o para Oaxaca, para Michoacán, donde hay personas que sí dicen, yo estoy mal, ayúdenme. Ajá. En el norte no, son muy orgullosos en esa perspectiva. Sus estrategas la hundieron, en mi opinión, y de varios la traicionan. Y lo que pasa es que a lo largo la hacen cometer una serie de errores muy tontos y muy simples. Y una sociedad como la regiomontana buscaba a otra persona que representaba cambio. Los errores de Clara aumentan el miedo a Morena. Un miedo que no existía, porque Morena era muy amorfo en Nuevo León. Y el miedo no era entonces a Morena, sino era al presidente. Y cuestiones que el presidente podía representar en el imaginario de Nuevo León, que no son ciertas, como la venezolanización y todo ese tipo de cosas que le achacan al presidente y que nunca van a pasar, pero se achacan al presidente, ¿no? Entonces el miedo era Andrés Manuel. Con los errores de Clara, el miedo se transfiere a Morena, ¿no? Pareciera que también los estrategas de Clara equivocan pensando que Morena en Nuevo León existía. Y no existe, y no existía. Morena, insisto, sigue siendo muy amorfo. Existía el pro Andrés Manuel o contra Andrés Manuel. Clara era un fenómeno propio. Sin embargo,
En el momento que Clara se equivoca 2 o 3 veces la misma semana, las mismas 2 semanas, se transfieren los votos, pero directito al otro que representaba el cambio. Tal vez con el riesgo que se pareciera al Bronco en sus formas, pero que no era ni el PRI ni era Morena. Y ese fue Samuel. Y arrasó en la elección. O sea, le ganó a Clara. Pero insisto, fue una transferencia directita. Y a tu pregunta, que si Samuel gana por Samuel, por supuesto que el mérito es de Samuel. Él es el candidato, ¿no? Pero el mérito no es de sus consultores. Es decir, Samuel gana por los consultores de Clara Luz, no por sus consultores. Y ese es uno de los grandes temas que Samuel, o de los grandes retos que Samuel tiene para ser un gran gobernador o no. Tiene que hacer una radiografía de su elección. Y se lo dije a Jaime Rodríguez, y a Samuel no he tenido la oportunidad de verlo, pero se lo voy a decir cuando lo vea, o si nos escucha, ojalá nos escucha a fondo, que es Jaime Rodríguez, se lo dije, no entendió por qué ganó ni con quiénes ganó. Jaime Rodríguez, por sus consultores y su corona, fue engañado y le hicieron creer que ganó por su creatividad en su campaña. Y no tiene nada que ver eso. Entonces, Jaime Rodríguez gana porque a Nuevo León se le puso en un dilema, en una esquina donde era o los partidos de siempre y habían construido a Ivonne Álvarez como si fuera una presentadora de televisión, que no lo es, una mujer preparadísima, pero los mismos priistas la atacaron y la construyeron como tal, sus rivales políticos, y así era perseguida en el imaginario de Nuevo León. Y hubo un momento en el PAN pareciera que iba a ir Margarita Arellanes de candidata, donde sus propios enemigos dentro del PAN la habían construido como una mujer fatua, que solamente le importaba su vanidad. Entonces Nuevo León, ante esas dos opciones, volteó a ver la alternativa, que era Jaime Rodríguez. Pero no votan por Jaime como la solución a Nuevo León. Votan por Jaime con un voto de sarcasmo, para darle una lección al sistema de partidos tradicional. Y esto Jaime no lo entiende. Y cree que gana porque convocó una revolución de conciencias. Cree que gana porque su creatividad con su creatividad encontró una nueva forma de comunicación social. Y cree que gana con los generales que tuvo en su campaña. Y por eso gobierna con esos generales de campaña y con el mismo tipo de comunicación. En 5 años está evaluado como el peor gobernador del país. Y no fue el peor gobernador del país, por supuesto. No fue un mal gobernador tal vez, pero estuvo percibido como tal. Porque nunca supo por qué ganó, entonces replicó sus errores. Hoy el riesgo lo tiene Samuel. Samuel puede pensar que ganó por Mariana, por sus consultores, por su forma de comunicar con la gente, por hacer todo diferente, por hacer fresco. Pero ese Samuel, 6 meses antes de la elección estaba en 10 puntos, con su mismo equipo y con su misma forma de comunicar, con su mismo jingle de Navidad, que fue muy bueno, por cierto. Sí, pero no le generó puntos. Punto para el gobernador, ahí sí. Pero no le generó puntos. Fue buenísimo. Me encantó. No me lo puede quitar de la cabeza. Y eso estuvo bueno. Pero no le generó puntos. El Yahweh seguirá congelado ahorita. Sí, pero no le genera puntos. Entonces, él lo que tiene que hacer es una autopsia a fondo, sin su corte y sin sus consultores, para poder entender por qué ganó. Y yo le puedo adelantar que no fue lo que hizo. Y se está equivocando porque está utilizando los mismos, no me consultas, en el mismo equipo y la misma forma de comunicación de su campaña. Y no fue ni por lo que ganó ni con los que ganó. Tiene que hacer ese análisis. Y yo puedo adelantar que gana, lo que te digo, gana por los consultores de Clara. Que sin darse cuenta, los consultores de Clara y no adrede, le mandan todos los votos de Clara a Samuel. Gobernador tiene chamba, chéquele. Oye, está súper interesante, pero a ver, igual ondando un poco en el tema del Bronco, ¿cómo ves su estrategia ahorita de memes? La neta, ¿cómo la ves? A mí me divierte Postgobernador. Yo creo que Jaime es una gran persona. A mí me divierte mucho su comunicación. Creo que fue un gobernador que fue engañado por su equipo. Creo que es una persona sensata y una persona que realmente buscaba el bien para Nuevo León. Creo que hizo muy buenas cosas en algunas cosas y quedó de ver en otras, como todos los gobernadores, ¿no? Su estrategia de comunicación actual a mí me entretiene mucho y me divierte mucho. Eso no me hace votar por él. ¿Crees que busca algo después?
Yo creo que va a intentar ser candidato a la presidencia. ¿De dónde? Otra vez, lo he escuchado decir. De México, lo he escuchado decir. Neta. En entrevistas. ¿Va a cortar más manos? No estoy seguro que lo voy a intentar. Sin embargo, estoy seguro que esa propuesta debe haber subido 1 o 2 puntos en la presidencial. Sí, no sé, claro. O sea, era la propuesta, Bronco. Así como Andrés Manuel es a corrupción, Bronco es a cortar manos. Sí. Tanta, ¿no? No Pero dudo hay que la haya que checar subido. la narrativa y qué va a querer decir. Oye, pero y viéndonos ahorita a un tema, digamos, más internacional, ¿cómo tú ves, tú por qué crees que Andrés Arauz perdió la presidencia? En Ecuador, Ajá. su sobrinity manager. Neta. O sea, un presidencial tenía sobrinity manager. Y pasa muy seguido. Pero presidencia, o sea, no es presidente municipal, güey, no es diputado local, federal o hasta senador, güey. Es presidente de Ecuador. A ver, en Candidato Ecuador, y sobrinity manager, neta. Ecuador yo creo que había 2 candidatos muy claros en la primera vuelta. A mí me toca participar del lado de Andrés Arauz en la primera vuelta. Ajá. No nos invitan en la segunda, pero en la primera vuelta gana Andrés Arauz por casi 10 puntos, por 7, 8 puntos, gana así la primera vuelta contra Lasso. Andrés pudo haber ganado y haber evitado la segunda vuelta si ganaba por más de 10 puntos. Y lo pudo haber logrado si hubiera sido un candidato más disciplinado, pero un candidato muy indisciplinado. ¿A qué te llamas? ¿Qué es disciplina y qué Que es le hiciera indisciplina? caso a sus estrategas y consultores. Pero creo que su primer error fue que creó 2 cuartos de estrategas y consultores. Estaban los que estaban en México. ¿Espejo o qué? Sí, estaban los que estaban en México y los que tenían in situ en Quito. Y no se ponían de acuerdo entre las 2 partes, ¿no? Desde ahí fue el primer error de esa campaña. El segundo error fue un candidato muy indisciplinado. Él mismo quería ser el estratega. Y un candidato no puede ser el estratega. Tercero, Un candidato nunca no puede ser el estratega. se le convenció de que tuviera un media trainer. Aquí debió haber llegado un gran media trainer a que lo enseñara a hablar y pudiera comunicar el mensaje correcto. Pero lo más importante de todo, de por qué no gana por más de 10 puntos en la primera vuelta, es pues su community manager. Había un familiar de él en sus 22, 23 años que era el estratega de la campaña. O sea, en esos niveles, o sea, metes sobrinos. Ajá. A Yo no digo que fuera un campañas sobrino, pero era la presidenciales. figura de sobrinity manager. No. Pero en la primera vuelta hubo un elemento adicional. El candidato Herbas, un gran candidato, Ajá. que normalmente era de centro izquierda, pero llega a disrumpir todo y le quita un chorro de votos a Andrés. Y la irrupción de este candidato y tal vez la soberbia de la campaña en no atraerlo a este candidato hace que se divida el voto y no alcanza a ganar en la primera vuelta. En la segunda vuelta hizo un movimiento que yo no entiendo. Después de haber tenido al Instituto, Tradi y José Adolfo como estrategas, a Vinicio Alvarado, que está en el Hall of Fame como coordinador, a Espora nos tenía en digital, tenía a Datar en Big Data, a Datafy en mensajería, tenía un Dream Team. En la segunda vuelta contrata Andrés a puras agencias verdaderamente de bajo nivel a que llevaban la campaña. Pero de muy bajo nivel y sin experiencia internacional y sin experiencia en Ecuador. Todos los que estábamos en la campaña de Andrés Arauz ya habíamos tenido presidenciales en Ecuador exitosas. Uh-huh. No entendimos. Mientras que en el caso de Guillermo Lasso, que es el que queda de presidente, tenía un gran equipo en la primera vuelta y no solo eso, lo mejoró para la segunda vuelta, lo amplió. Digamos que en la primera vuelta Andrés Arauz tenía un Mercedes y tenía un Mercedes también el caso de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso en la segunda vuelta se fue un Ferrari y Andrés Arauz contrató un bocho. No mames. Entonces, no entendimos qué pasó. En nuestro caso, no nos tocó participar en la segunda vuelta. Me preguntaron opiniones a mí y a mi equipo faltando 2 semanas cuando ya tenían el agua en el cuello. No, pues Pero ya era muy tarde. Ya qué haces. O sea, es imposible. Ya era muy tarde. Pero creo que Andrés, si no tuviera que pasar una elección, sería un gran presidente. El problema es que en las democracias se requiere pasar por una elección. Y en este momento, las elecciones tienen que ver mucho con la popularidad. Y no es un candidato popular. No mientras no se entrene en media training y en expresión corporal. De los chingadazos aprendes. Uh-huh. Oye, y digamos, hablando de chingadas y hablando de toda la experiencia que has tenido, o sea, tuviste una etapa muy, muy importante, digamos, siendo la cabeza digital de un partido que hasta hace unos años era hegemónico, ¿no? Llámese el PRI. Después te vas, pasan cosas y te vas como consultor digital y te conviertes, digamos, creas Espora
y te conviertes en un referente a nivel internacional, pero cada año hay como experiencias, hay vivencias, hay cosas que tú descubres. ¿Qué has descubierto de este 2021? ¿Qué nuevo fenómeno para las encuestas? ¿Qué nuevo fenómeno para tener un éxito en lo digital? ¿Qué cosa te dejó el 2021 a diferencia de los demás años que digas, este paradigma está cambiando y va a evolucionar a tal grado? Si no entendemos esto ahorita, mañana vamos a perder todo. O sea, ¿tú qué has encontrado como nuevos fenómenos digitales que digas, eso se tiene que analizar por esto y si no va a pasar esto? O sea, ¿tú qué has visto? Yo creo que hay un fenómeno muy claro en el 2021, algo que no me había tocado ver y lo he visto en varias campañas presidenciales en las que participamos y varias gubernaturas, que es, no está ganando en muchos casos el que tiene mejor estrategia. Más bien está perdiendo el que equivoca de plano su estrategia. Es decir, el ejemplo que di de Samuel, no gana Samuel, pierde Clara. Y es muy diferente, o sea, no es que haya ganado la estrategia de Samuel, es que la estrategia de la contrincante le dio el triunfo a Samuel. O sea, y así está pasando en muchos estados y en muchas partes. O sea, veo en campañas presidenciales, la de Honduras que acaba de pasar, no gana Xiomara. La estrategia de Papi de romper con su partido y con su antecesor le genera un éxodo de sus propios militantes a votar por Xiomara, pues contagió el avergonzamiento que tenía sobre su propio partido. O sea, son los candidatos, la estrategia equivocada de los candidatos perdedores quienes están haciendo ganar a los ganadores. Pareciera, en resumidas cuentas, que los consultores del perdedor están haciendo ganar al ganador. Y digamos, ¿cómo te das cuenta de esto? ¿Por encuestas o cómo tú detectas eso? Por la transferencia de voto. Es decir, los segmentos de un partido cómo votan el día de la elección. Y a través de encuestas y de comportamiento digital nos damos cuenta que, por ejemplo, en el caso de Honduras, 300, 400 mil votos del partido del candidato perdedor votaban por la candidata ganadora, que era contrario a ellos, ¿no? En el caso de Nuevo León podemos ver la transferencia directita de los votantes de Clara por los votantes de Samuel. Yo por el voto de Samuel. En el caso de muchísimos ejemplos más así, o sea, está pasando en todos lados. Y hablando de encuestadoras, ¿qué piensas de las casas encuestadoras? Yo creo que hay grandes, yo creo que hay 4 tipos de encuestadoras que yo veo. Están los encuestadores, casas de estudios muy, muy serios. Hay muchísimos, no cabría de mencionarlos, pero donde está Roy Campos, donde está Paco Abundis, donde está Rodrigo Galván de las Heras, donde están esos grandes que verdaderamente hacen estudios en todo el país y de forma constante. Y luego están las encuestas de los que hacen encuestas telefónicas robotizadas. Ellos son otro mercado y a lo mejor no tienen la precisión de estos grandes encuestadores, pero sí nos pueden dar información cotidiana en muchos temas y muy rápidos como sondeos. Agilidad. Y ahí respeto enormemente, por ejemplo, a Massive Caller. Me parece que son muchos muy acertados. Están también las encuestadoras de las nuevas generaciones como Neuralgis o Demotáctica, que me parecen geniales, donde ellos, así como los grandes que mencioné al principio, como Roy, Paco Abundis o Rodrigo Galván, esos más bien son chavos matemáticos que lo que hacen es que hacen logaritmos móviles y que están mezclando métodos para darnos información cualitativa de forma cuantitativa. O sea, te dicen cuánto sienten tal cosa. Ya no nomás. Antes te decían grupos que sienten unos y los encuestas te decían cuántos votan por esto. Sí, ahora te los cruzan. Y el cruce. Entonces estos chavos ya nos pueden dar mucho más información táctica para el día a día, ¿no? Aunque la precisión de la fotografía te lo dan estos grandes encuestadores. Y finalmente están las encuestas patito que te sirven para pues, mandar un mensaje de percepción de triunfo, ¿no? Esas hay un sinfín. Esas yo creo que todavía funcionan, pero cada vez la gente va a dejar de creerlas cada vez más. Oye, hablemos de personajes ahorita que están como en la boca de todos, ¿no? O sea, si hablas de Don Samuel, hablas de Mariana, si hablas de Morena, hablas de más personas. Si hablas de Samuel, hablas de Mariana, y si hablas de Morena, hablas de más personas. ¿Qué piensas de Colosio, Sheinbaum, Ebrard, Mariana? Yo creo que Colosio algún día va a ser presidente. ¿Cuándo? Yo creo que su momento va a ser el 2030. Yo creo que su momento va a ser el 2030
Creo que debe de prepararse mucho más. Creo que es una gran persona y cuyo único objetivo va a ser transformar México, ¿no? ¿Votarías por Colosio? Por supuesto, en el 2030. Claro que tendría que ver quiénes están, ¿no? Tal vez votaría por él antes, tal vez votaría por él después. Pero sin embargo, creo que debe de prepararse mucho más todavía. Debe aprender a dirigir equipos multidisciplinarios. Debe aprender a gobernar en la pluralidad. El hecho que haya ganado por tanto su elección no lo reta a gobernar en la pluralidad. Hoy va a aprender a gobernar diferentes equipos. O sea, va a dirigir equipos. Va a aprender a temas de seguridad y muchos temas que no sabía como legislador. Pero creo que todavía le falta preparación. Tal vez la adquiera en 3 años. Tal vez no. Tú ves una reelección de Colosio. ¿Crees que sería lo idóneo para que se prepare? Si yo fuera a Colosio, yo tal vez lo mandaría a senador para que aprendiera muchísimo más temas y después presidente. Si yo fuera su estratega. No lo soy. ¿No? Ni digital ni nada. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, creo que tiene buen manejo de medios, pero la veo muy débil en digital. Demasiado. La veo muy débil en comunicación fuera de la Ciudad de México. Y la veo mal comunicada dentro de la Ciudad de México. La Ciudad de México se comunica muy fuertemente en términos digitales y está muy mal comunicada. Sí, total. Me parece un perfil precioso para la Ciudad de México. Una científica, mujer, seria, no populista, sino progresista. Es un super perfil, muy mal comunicada y con un conocimiento muy bajo todavía en el país. Reconocimiento de marca alto, del nombre, pero con una profundidad de conocimiento nula en el resto del país. Entonces... En el resto del país vemos memes de... Sí, o sea, nadie sabe ella. Entonces, el reto que ella tiene es escribir su historia y que la conozca el país. El riesgo que tiene es que alguien pueda escribir su historia si ya no la empieza a escribir pronto. Y que la en el publicite. caso, exacto. En el caso de Marcelo Ebrard, es una persona pues, que creo que toda mi generación lo admira plenamente. Yo he preguntado a mis amigos de centro, de derecha, de izquierda, pero a los de derecha, ¿por quién votarían? Y me dicen Marcelo Ebrard. Sí, o sea, más progre. Están con él porque lo conocen, pero lo conocen los de arriba de 35 años. Los de abajo no. El reto de Marcelo Ebrard es Centennial esa y millennial. magia que tuvo con los millennials, cuando estuvo en la Ciudad de México gobernándola, la tiene ahora con los post-millennials, con los centennials. Pues no lo conocen. Pero lo que conocen de él es negativo, porque tiene que ver con su persecución y tiene que ver con el metro. Y a él también le falta escribir su historia digital. Y si Claudia Sheinbaum está mal en redes, Ebrard está 10 veces peor. Y me extraña porque fue el mago de Twitter y de las redes sociales cuando fue jefe de gobierno. En su momento. O sea, fue un mago. Como que dejó de entenderle o pareciera que su equipo le da miedo sacarlo a la luz pública. Como que tiene miedo a no poder controlar los ataques, pero nunca le importaban los ataques cuando fue jefe de gobierno. Porque ahora sí. Decidió él liderar la agenda comunicacional. ¿Tú crees que Ebrard digital. debería ser más arriesgado? Debería comunicar y ese es un riesgo, pero sería un riesgo controlado, porque el no comunicar, lo que él no se da cuenta costando. Es que el mayor segmento poblacional, que son los centennials, solo oyen cosas negativas de él. Ricardo Monreal, yo creo que es de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida, de las más inteligentes. Posiblemente sería el mejor presidente que México tuviera, pero no lo conoce nadie. El círculo rojo, y son 10 pelados, y ya. No lo conoce nadie. Entonces, una vez más, el reto de Ricardo Monreal es que la gente lo conozca y que no solo lo conozca en su versión de gran operador político, porque el costo de ser solo político es muy alto en México. También tienen que conocerlo en su parte no política. La gente no ha de saber que es un aficionado de los animales, de la protección de los animales y de muchas cosas más que de seguro ha de tener. Que humanice su narrativa. Tiene que humanizar, primero que nada tiene que construir una narrativa, humanizar su narrativa y difundir su narrativa. Es el que más, pues, sabes de oportunidad que tiene de las personas que hemos pues mencionado, ¿no? Oye, ¿y de Mariana qué piensas? De Mariana Rodríguez, creo que es una gran comunicadora, es una influencer genial. ¿Crees que lo del cabello fue de neta o fue de planeado? Yo creo que fue de neta, más no sé cuál sea la neta. Pero yo creo que fue de neta. Creo que es una gran comunicadora.
Creo que es una mujer sumamente inteligente, pero sumamente inteligente. Y sí creo que gran parte del triunfo de Samuel se debe a Mariana Rodríguez, ¿Sí pero ves? no creo que es por su comunicación. Creo que tiene que ver por muchas cosas más que ni conocemos nosotros. No es al revés la comunicación el gran aporte de Mariana, sino es como parte de la pareja que gobierna. Entonces, es el todo. Es el ¿No? todo. Es el paquete. No es en la parte comunicacional. Oye, y digamos ya para ir cerrando y agradecerte todo el tiempo que nos has dado. Todos vemos a Morena, los que somos estrategas digitales en mi caso, muchos de tierra, muchos de media, generales, muchos siguen viendo a Morena como el monstruo invencible. O sea, la gran muralla que nunca vas a poder escalar, mucho menos pasarla. Uno, ¿crees que Morena es invencible? Y dos, ¿tú cómo ves que le vaya a Morena el 22 y el 24? A ver, tienes de moda hacer varias preguntas de jalón, pero a ver, primero, Siempre, güey. no hay nadie invencible. Ajá. Mientras haya democracia, no hay nadie invencible. Hemos visto elecciones como la de Nuevo León, donde Morena iba 2-1 y perdió, ¿no? Hemos visto elecciones donde los populistas iban muy altos y también perdieron. Uh-huh. La fórmula para ganarle a cualquier partido populista, es decir, que es popular entre la gente o que sus ideas más que pragmáticas son populares o que es a partir de la popularidad de sus ideas como se gobiernan o se manejan, es a partir de que se encuentre un candidato que represente el cambio más que ellos y que tenga menor riesgo que ellos. ¿Qué fue lo que pasó en Nuevo León? Hubo otro candidato que representaba el cambio y con los errores de Clara representó Samuel más el cambio que Clara misma y un riesgo menor que Clara. Uh-huh. Esa es la fórmula para derrocar a cualquier populista en cualquier parte del mundo. Ahora, ¿cómo veo el 22, el 23 y el 24 en México? Que es tu siguiente pregunta. Primero entender, y parafraseando a JJ Rendón, hay elecciones de continuidad, hay elecciones de cambio. Ajá. Pero Morena inventó algo más. ¿Qué? La prolongación del cambio. Morena ya no es el cambio, tiene 3 años gobernando, en el 22 va a tener 4, en el 23 5. Uh-huh. ¿Cómo representan el cambio? Porque lograron hacer una maravilla. El presidente sigue hablando del cambio, el presidente del partido, Mario Delgado, sigue hablando del cambio y lo siguen encarnando. O sea, la percepción te la meten de que siguen cambiando. Ellos inventaron algo que se llama la prolongación del cambio. Sigue habiendo cambio sobre el cambio. Entonces, tienen muchísimas posibilidades de ganar todo. Salvo que alguien aplique la fórmula para ganarle a un partido populista. ¿Dónde veo los riesgos de Morena? Veo los riesgos de Morena donde haya soberbia. Soberbia en Tamaulipas, por parte de Morena. No me refiero al candidato, sino a los equipos, ¿no? Tamaulipas puede perder Morena, lo veo cuesta arriba, pero podría ser. Ve el ejemplo de Nuevo León. Uh-huh. Veo muy arriesgado en el caso de Aguascalientes. Creo que hoy ganaría el PAN, pero veo al MC también con grandes posibilidades de ganar. Veo Quintana Roo también un riesgo para Morena, donde Palazuelos pudiera dar la sorpresa desde el MC. Exacto. Sí, O sea, Cuauhtémoc Blanco es gobernador. De esos riesgos. En Hidalgo también veo grandes riesgos para Morena. Hoy lo ven todo el mundo sumamente consolidado a Morena en Hidalgo. Pero el gobernador Omar Fayad es un monstruo político y no ha decidido cómo jugar sus cartas. Creo que Hidalgo está por definirse también qué es lo que puede pasar. Veo también riesgos para Morena en Durango. Si no hay una operación cicatriz en todos los ex candidatos que no llegaron y que en política todos ganen algo. Todos participaron, todos tienen un valor, que se sumen, ¿no? Entonces, no hay nada escrito. Creo que todo el mundo puede ganar. En el 23, creo que el único riesgo que enfrentaría Morena en el Estado de México es si la alianza PRI-PAN-PRD tuviera a Enrique Vargas de candidato. Él podría darle la pelea a Morena. Si no, es de Morena el Estado de México.
Coahuila en el 23, ahí sí la tiene dura Morena, porque no han logrado construir Morena en el estado de Coahuila. Y el gobernador Riquelme ha sido un gran gobernante, pero grandísimo. Entonces no veo cómo Coahuila cambie de partido. En un descuido y puede ser el único partido, el único estado que le queda al PRI. Y el 24, si Morena no se equivoca y si Colosio no va en la boleta, no veo cómo le gane. Pues ya lo tienen. ¿Qué más les podemos decir después de esta cátedra? Después de esta plática 1 a 1, más allá de ver a Sergio, a una persona que yo y muchas personas lo consideramos como las vacas, una de las vacas sagradas de la política, ¿no? Porque ya está en el Hall of Fame. Después de esta gran plática, la verdad, queda mucho trabajo por hacer. Y no nada más para mí como estratega, sino para todos los políticos que espero que nos vean, que espero que tengan la humildad de aceptar lo que se está diciendo. Y si no creen en la humildad, pues que lean la data. O sea, contra la data no puede hacerte a ningún lado. O sea, la data es la data y 1 más 1 es 2. Y no porque la clienta o el cliente se siente estratega y diga que si 1 más 1 nos sale que es 2, para ella va a ser 3 o 4. Entonces, queda mucho trabajo para hacer por la democracia, por México, por todo el mundo. Vienen elecciones el siguiente año y los años posteriores muy importantes aquí y en Sudamérica. Entonces nos toca aprender de los grandes, nos toca tocar puertas, nos toca también, poner en práctica todo lo que nos han enseñado y todas las lecciones de vida que nos han marcado aquí como Sergio, ¿no? Entonces, quiero agradecerles en primer lugar a ti, Sergio, porque te des el espacio. Me siento honrado, la verdad. La primera vez que te abres, digamos, un espacio un tanto humano, ¿no? Porque siempre yo te veía y le escribía y le decía, hey, güey, me voy a echar tu webinar, güey, voy a ver tus videos en YouTube. Sí, no, y ve esto, ve aquello. Pero ya tenerlo 1 a 1, platicando de cerca y que te esté comentando lo que he hecho, lo que han hecho, cuál cree que son los errores o aciertos o desaciertos. La verdad es una joya. Y pues vaya, agradecerte todo este tiempo que te estás dando y deseándote el mejor de los éxitos. Y cerrando con una próxima pregunta, ¿dónde va a estar Sergio en el 22? ¿Cómo te ves? ¿En qué elecciones? En todo. ¿Cómo te ves en el 22? Veo el 80% de mi tiempo dedicado a Estados Unidos. Vienen las gubernaturas de Estados Unidos. Tú voy a estar enfocado mucho en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que Spora va a estar en las 6 campañas a gobernador de México. Creo que escogeré una para yo mismo atenderla. Y creo que este año nos va a tocar participar en Colombia. Tal vez en la segunda vuelta de Costa Rica. Pues ya lo saben. Sergio, muchas gracias por todo. De verdad, un honor. Y así nos despedimos de este programa. Espero que les haya gustado y estén en sintonía para saber más de todo el tema tras bambalinas de la consultoría político digital. Muchas gracias.